las gracias a la librería por acogernos y a todos vosotros pues, por venir a acompañarnos en la presentación de estos dos libros de Cozy Crime de Ellen Flix. Por si el enigma cabalista y la red del silencio. Por si, bueno, para que los que no la conozcáis, os hago una pequeña introducción de biografía literaria. Ellen Flix nació en Barcelona, es licenciada en Psicología Clínica y de la Salud y ha cursado estudios superiores de música, medicina y nutrición humana. Estudió medicina tibetana en Nepal, India y Tíbet. Es directora del Espai Psicosalud de Barcelona, donde imparte cursos de mindfulness, hipnosis, crecimiento personal y medicina tibetana, y ejerce de psicoterapeuta holística. Sí. Como escritora, lleva publicados una veintena de libros, entre novelas, medicina tibetana, crecimiento personal y thrillers. Hoy hablaremos de thrillers. Entre estos destacamos la serie de novela Negrocriminal de la psicóloga y perfiladora criminal Laura Mestres. De Laura Mestres, Ellen escribió 4 libros. Susana, Historia de una obsesión, en 2006, En nombre de Dios, en 2008, y aquí pasaron bastantes años hasta volverlo a retomar con El asesino del COVID-19, en 2020, entonces había más tiempo, ¿no? Bueno, hubo necesidad, o sea, para mí la escritura es terapéutica, y el que escribiera thriller en el fondo fue una jugarreta del que es mi hijo mayor, de Héctor, que ahora tiene 41 años, y el editor, que él era muy amigo de Vázquez Montalbán. Y estaba siempre ellos dos, que si la mamá puede escribir una novela negra, que si mamá no sé qué, que si mamá tiene aquí casos como para escribirlo. Total que salió Susana, Historia de una obsesión. Yo en la vida me pensé que se publicaría, pero Ramón se lo enseñó a Vázquez Montalbán y Vázquez Montalbán le dijo, tío, eso vas a publicar. Y se publicó. ¿Vale? Bueno, después salió En nombre de Dios, que fue además toda una aventura con amigos, y tenemos un montón de anécdotas de ese libro, pero la cosa quedó ahí parada y yo seguí con mis otros libros de crecimiento personal, de viajes. Y en la época del COVID yo me di cuenta de que o escribía o saltaba por el balcón, pero no por mucho tiempo, sino porque estaba en aquel momento acompañando a Mossos d'Esquadra, estaba ayudando a médicos de algunos hospitales de referencia que con 40 años de profesión se hacían ovillos en un rincón llorando desesperados, porque lo último que se esperaban era que en pleno Occidente, con todos los medios que teníamos, se tuviera que hacer cribaje, quiere decir decidir quién muere o quién salvas. Que esto te pase en África, lo entiendes y lo vives como un éxito. He salvado 20 de los 100 que se iban a morir, ¿vale? Aquí, que salves 20 y 80 vayan a quedar condenados a morir porque no hay medios. Y eso de los que llegaban a los hospitales. Y eso de los que llegaban a los hospitales, ¿vale? Entonces, yo viví muchas de estas historias, viví mucho con todos ellos, y entonces decidí que tenía que darle un sentido. Y lo convertí en un asesino en serie, ¿vale? Que al final, pues Laura Mestres y su equipo de perfiladores e investigadores de los Mossos d'Esquadra terminaban cazando y terminaban de alguna manera venciendo al asesino. Ahora se le ha tenido que cambiar el nombre al asesino El asesino invisible. Es el asesino invisible, porque Internet, primero aquí ya prohíbe decir que estás enfermo de COVID. O sea, ahora tienes neumonía bilateral, ¿vale? O sea, cuando alguien nos diga que tiene neumonía bilateral es que tiene COVID. ¿Y por qué no se puede decir? Porque, bueno, son esos juegos de censura y de... Pero sí que te vacunan del COVID, ¿eh? Sí, sí, pero también de neumonía. ¿Vale? Sí, o sea, sí, también. ¿vale? Vamos ahí. Y a la hora de hacer publicidad en las redes sociales, que todas están con su matriz en Estados Unidos, si lleva la palabra COVID no te permiten poner la publicidad de ello. Entonces no se difunde.
En vista de esto, pues cambiamos el nombre y el asesino invisible. También queda muy bien. Sí, le he dado un restyling a las portadas de los libros de aquel entonces y hemos revisado la maquetación interna, porque ahora se llevan los guiones largos, antes y una nota, los guiones largos no es IA, es maquetación de libros. Lo digo porque ahora todo el mundo está obsesionado con que la raya larga es IA, no, es maquetación moderna de los libros, ¿vale? O sea, igual que ahora no se ponen entrecomillados, sino que se ponen esos, no sé cómo se les llaman, esos corchetes así que son como unas flechitas, eso es maquetación, no es IA. Entonces he maquetado de nuevo por dentro los libros y le hemos dado un restyling, porque acompañan realmente muy bien a Anais Stewart. Sí, ahora hablaremos de Anais Stewart, Sí. pero terminamos con Laura Mestres. Sí. El último libro que Sí, escribiste es con La Laura Molina, Mestres es Caso La Molina, Cerrado. Caso Cerrado. Sí. También muy recomendable. Y a final del COVID, cuando empezábamos ya a salir, Laura Mestres se fue de Sí. excursión a La Molina. Molina. El libro ese de La Molina ya fue un pequeño guiño a Agatha Christie, que luego hablaremos de esto, con uno de los libros de ella que me parecen para la época, para los editores y para la mente victoriana del momento, realmente revelador, revolucionario y que contravino todas las normas y todas las reglas de lo que era un asesino. ¿Y qué libro? La casa torcida. Ay, sí, la casa torcida. Sí, pero no digáis el final. No, sí, no. Vale. Viene en No lo digáis. en la película Bueno, está pues muy no bien. hagáis el- Y entonces, o sea, a mí me parecía realmente muy especial ese libro. Y de ahí salió La Molina, un caso cerrado, por además una anécdota que ocurrió allí estando en La Molina de vacaciones, justo saliendo del COVID, desde Alcim de l'Àliga, vimos unos coches patrulla alrededor de un chalet. Y bueno, empezaron a haber cotilleos y rumores y cosas por la zona. Y ahí ya salió el libro. Muy bien. Bueno, pues ahora, hoy por eso vamos a hablar de una nueva protagonista, Anais Stewart, y que en 2025 es cuando nace Anais Stewart y una nueva serie, es la de Cozy Crime, y las dos primeras novelas es El enigma cabalista y La red del silencio. Es la segunda, sí. Esta es la segunda. ¿No quieres leer una página Mira, antes de empecemos a hablar? Del enigma cabalista leo la entrada, ¿vale? A ver. Capítulo 1, la angustia de Anais. Cada mañana al abrir los ojos, Anais sentía un vacío que la estremecía. Durante esos fugaces instantes previos al despertar, podía jurar que el cuerpo cálido de James seguía junto a ella, que su respiración le cosquilleaba el cuello y que el aroma de su sofisticada colonia, Down, impregnaba el aire. Guardaba aquel frasco como un tesoro. Temía que, sin él, los recuerdos se desvanecieran con el paso del tiempo. Sabía que los olores tienen el poder de revivir momentos perdidos, de sacudir la memoria desde el rincón más profundo del hipocampo. Cuando despertaba del todo, la ilusión se desmoronaba. La ausencia de James se manifestaba en el frío espacio de la cama, un recordatorio silente de que él se había marchado. Ese golpe cotidiano la sumía en una tristeza densa, como si tuviera que aprender a vivir sin él cada día, una y otra vez. El murmullo de la cafetera y el chasquido de la tostadora en la cocina la devolvían a la realidad. Las rutinas diarias seguían su curso, implacables. Lo que Anais no podía imaginar era que en pocas horas su vida cambiaría para siempre. Beth, su asistenta del hogar, le había instalado en la cocina de la villa el mismo programa de domótica que tenían en su apartamento de la City en Londres. Era el único lugar donde vivían sin ayuda, como una pareja normal. No tenían intimidad en el castillo de Escocia, aunque al menos contaban con la presencia de un fantasma que de vez en cuando aterrorizaba a sus sobrinos. Se cubrió con la bata de felpa y se calzó las zapatillas. Aún no había llegado la anhelada primavera y allí hacía tanto frío como en el Reino Unido. Subió la calefacción con el mando a distancia. De día le gustaba ir cómoda por casa, no quería vestirse como un esquimal. No le apetecía nada notar su hogar frío. Eso la hacía sentir más sola.
Bueno, Así introducimos el enigma cabalista. nuestro personaje, sí. Bueno, ¿quieres leer ahora una página de esta o lo dejamos para cuando empecemos a hablar de Cuando empecemos a hablar de... Vale. A mí me ha llamado la atención que tú ya tenías una protagonista, Laura Mestres, y con ella publicaste 4 novelas. Sí. Pero resulta que en 2025 decides cambiar de protagonista y te inventas otra, Anais Stewart, que bueno, es la viuda de un conde escocés. Sí, está muy ella bien. Ella es catalana, Sí. pero es la viuda de un conde escocés. Sí. Muy bien. ¿Y por qué el cambio de Laura Mestres a Anais Porque Stewart? quería hacer un homenaje a Sherlock Holmes, a Sir Conan Doyle y a Agatha Christie. Para mí, para poder escribir haciendo un homenaje a ellos, tenía que tener ya una escritura muy, muy madura. Para mí, tanto el uno como el otro, aunque la gente lo trate de género menor, son grandes escritores y tienen una pluma realmente muy importante. Entonces, yo soy muy autoexigente, ¿vale? Y hasta que yo no me sentí madura para ello, no apareció el personaje para realmente hacer ese homenaje al uno y al otro. Laura Mestres seguirá más adelante porque es de estilo más Mentes Criminales. Realmente está basado en la idea de la serie Mentes Criminales. Incluso hago bromas con ello. En cambio aquí realmente quería hacer un cozy crime, crimen amable, que hubiera un entorno, que el propio pueblo, y me parece que me estoy adelantando a 2 preguntas, que el propio pueblo fuera personaje, fuera protagonista y que hubiera un grupo coral que le diera ese toque humano y esa calidez. Y además nos haces ir de... O sea, Anais Stewart es catalana, sí, pero también traes una parte de Escocia. Sí. Sí. Y eso es debido a tu influencia, a tu admiración por Agatha Christie. Es por mi admiración por Agatha Christie y por Sir Conan Doyle. Y porque además a mí Reino Unido me encanta, he trabajado allí, he estudiado allí, he estado viviendo allí, como también en Estados Unidos. Entonces, bueno, de alguna manera eso se palpa en los libros. A mí hay una cosa que me parece a veces terrible cuando empiezo a leer un libro, ¿no? Y de pronto me lo sitúan en Estados Unidos, ¿no? Y me hacen algo como esto. Estaba en mi apartamento en Nueva York, me peiné porque me llamaba el cartero en la puerta del edificio y le tuve que dar mi DNI en Nueva York. Mi DNI, el cartero subió hasta aquí y luego llamo al 112. Yo es que alucinaba. En Estados Unidos no hay DNI, no existe. Un cartero no te sube a tu casa, ni atao. O sea, y el 112 es aquí en España, y es el 911. Solo hace falta ver una serie que se llama así para saberlo. O sea, que... enterarte un poco. Esas cosas me molestan mucho. O sea, ahora me han propuesto hacer un guión para una película de cine y me piden que adapte una novela, no diremos cuál, para República Dominicana. Yo he aceptado porque los que me habéis leído alguno de mis libros sabéis que he vivido allí, que he estado en Haití y que mi primo hermano, que para mí era un hermano mayor, Víctor, murió asesinado allí cuando estaba viviendo y trabajando allí. Y yo sigo teniendo familia en Puerto Plata. Entonces, yo conozco República Dominicana y conozco su estructura. Entonces he dicho que sí. Pero si yo no conociera República Dominicana, le hubiera dicho que no. Porque se hacen errores muy feos y que además, no sé, te hacen quedar como muy palurdo y no me gusta. O sea, a mí me gusta que la escritura, aunque sea incluso de ciencia ficción, sea realista. Y bueno, por eso estamos ahí. Y evidentemente el payar subirá. Bueno, en el enigma cabalista, bueno, conocemos a Anais, pero a muchos otros personajes, y nada menos que en la primera página está una lista de todos, porque si no nos perdemos. Pero no es solo por eso, es que los primeros libros de Agatha Christie ponía, y eso lo he querido mantener, que mi nuera mayor
la de mi hijo Héctor, me dice, ¿y por qué has puesto eso? Se ve anacrónico. Le dije, pues porque es un homenaje a Agatha Christie. Y en toda la colección de Anais Stewart irá el anacronismo del nombre de los personajes. Bueno, es que además hay tantos personajes que Claro, está muy bien que los porque pongas. es una novela coral y no Claro. se desvela en ningún momento, o sea, no se pone fulano de tal el asesino. Eso no. Entre los muchos personajes que hay, están los integrantes de un club de lectura. El club de lectura Holmes. Bueno, es un grupo entrañable de vecinos del pueblo de Castelldarnau. Se supone que ese pueblo está en el Pallars, ¿no? Sí, el Pero- nombre del pueblo es inventado. Sí. Ya, porque si no, igual alguien se molesta. Igual Castellarnau per a prop de Terrassa i tot això. sí, no, pero esto es el nombre del hotel del Pallars que nos gusta ir. Pero no, realmente el pueblo es la capital de la zona y está descrito el pueblo, o sea, realmente el capital de provincia. Pero no he puesto nada porque si no la alcaldesa igual me lincha. O sea, porque claro, es un personaje muy curioso. Podía ofenderse Podría poco ofenderse un poquito. la alcaldesa de Esterri-d'Àneu. O sea, entonces, como no quiero ofender a nadie, es Castelldarnau. Y bueno, los integrantes del club de lectura, cuando hay algún misterio real, también se reúnen para investigar el misterio. Sí. Y bueno, ¿por qué has puesto al los integrantes del club de lectura? Que son muy importantes, ¿verdad? Muchísimo. Primero porque no quería una superheroína. Aunque ella hubiera trabajado para la Interpol como perfiladora criminalística, no quería para nada que ella fuera una superheroína. Quería que fuera una persona de carne y hueso. Y por lo tanto, si ella no es una superheroína y no está dentro de la policía, porque tampoco quería que formara parte de un equipo policial, porque para eso ya tenía la Laura Mestre, y esa no es la idea de Agatha Christie, ni del Cosicrán, ha de ser gente corriente, gente normal, inteligente, brillante. Vale. Entonces necesitaba un equipo que la ayudara. Entonces, claro, tenemos el chico joven ecologista, Joan, tenemos la pareja que más o menos serían de una edad así intermedia, que parecen los Pimpinela, que se están siempre discutiendo, que ella lleva el restaurante de la zona, él es el mecánico del lugar. Tenemos que es la pasticera, que describo la pastelería que nos gusta ir y que tomamos algo ahí, y que hace muchos pasteles de la provincia, del sitio, que es alguien que ha sido abogado en Barcelona y se marcha para cuidar a su madre, y entonces pues, se pone al frente de la pastelería familiar, ¿no? Tenemos al farmacéutico. El farmacéutico Temí, que pobre es un personaje entrañable, muchísimo, además un desgraciado pobrete mío y que está enamorado en silencio del amor imposible de Anais, y que todavía tiene una mujer que lo maltrata, que con ella tiene unas mellizas, o sea, pobre... bueno, que la madre no se ocupa de las hijas y se ocupa él. Se ocupa él, ¿verdad? Y el policía, que es el policía de ayuntamiento, Jaime Constantí, que además me dio permiso para utilizar su nombre auténtico, porque es un paciente mío, vive en Andalucía ahora, y que bueno, es tal como lo describo en el libro. Es una bellísima persona y físicamente guapísima. O sea, que, bueno, luego está la secretaria fina, sí. y las ovejas chisquetas. Y así, que es la mujer de, o sea, Nuria es la propietaria de la granja de ovejas chisquetas, que es la esposa de Beth, la asistenta del hogar de Anais. Y ellas dos tienen una relación muy de cuidadoras, muy de protectoras incluso con Anais. El personaje sale de que la esposa de un paciente es una mujer que ha trabajado para muchas organizaciones no gubernamentales y para las OMS.
y en un trabajo que hizo para Cataluña, hizo un estudio sobre las mujeres granjeras y ramaderas del Pallars. Una mansión, diría Sí, yo. sí. Claro, es la viuda de un conde. Y- La mansión es Villa Holmes, sí. está cerca de Sort, en la comarca del Pallars. Bueno, vive muy bien. Y me ha llamado la atención también el nombre de la mansión. Villa Holmes también es un homenaje a Sherlock Sí, Holmes. a Sherlock Holmes. Mm. Y además la editorial del esposo de ella es la editorial Holmes. O sea, realmente, a ver, el marido de ella representa que es, porque esto tiene su importancia dentro del guión, es un descendiente de Jacobo I. Por lo tanto, él es un descendiente del linaje de los reyes ingleses después de Isabel II. O sea, es el hijo de María Stuart, ¿no? O sea, la que, Sí, de Escocia. ¿Vale? Bueno, entonces hay una situación con un kilim, que es las faldas estas escocesas, y eso nos da una pista, aunque seamos neófitos y no sepamos por qué nos da una pista, ¿no? Entonces, claro, alguien que se va de su entorno familiar porque está encorsetado. Yo tengo mucha obsesión por los personajes encorsetados que intentan liberarse, ¿vale? Que está muy encorsetado por un padre muy victoriano, muy dictatorial. Él huye realmente aquí. Y entonces, claro, pero él no sabe vivir de otra manera. O sea, el príncipe Harry, ¿cómo vive? En Montecito. No le podemos pedir que viva de otra manera. ¿Entendéis, no? Un poco, pero bueno, ella se ha quedado viuda y se queda en todo ese entorno que en algunas ocasiones le va a veces también un poco grande, ¿no? Bueno, el enigma cabalista es el título que has elegido para la primera Sí. novela. ¿Y por qué, bueno, por qué el enigma cabalista? Pues ¿O mira, sabes cómo funciona A ver, la cábala y por todo un lado, eso? por un lado he dado cursos de cábala hebrea Ujú. en mi centro hace muchos años. Yo estudié cábala tanto en la sede de Miami de cábala hebrea, o sea, realmente judaica. Tuve mi primer marido que era judío y estuve también en Kabalev en Israel. La cábala hebrea me gusta mucho. Voy a decir algo que me parece que me va a hacer caer muchas piedras en la cabeza, pero Israel no, y el gobierno israelí no. Y ya cuando en aquella época yo estuve en un kibbutz socialista, ya presencié una matanza y un exterminio, con lo cual yo tengo un sentimiento un poco encontrado. Por un lado me gustan mucho las enseñanzas, por el otro lado me horroriza que no las practiquen. Pero claro, eso también lo hacemos los católicos. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. O sea, Bueno, solo hay que ver las cruzadas, ¿no? vale, pues ahí estamos. Entonces, pues bueno. Y compramos un libro hace muchos años, Luis y yo, en un editor que nos llamó mucho la atención. Es un libro que se llama algo así como Conocer a Dios y está todo lleno de jeroglíficos. Yo cuando lo vi pensé, ¡oh, qué maravilla! Vamos aún estoy intentando entender algo de lo que quiere decir el libro, porque además no hay explicación de nada. Todos son jeroglifos. ¿No han Todos. asesinado al autor? Yo a veces he estado tentada y por eso lo he asesinado aquí. Porque claro, el escritor de ese libro es este buen señor. Bueno, el libro empieza con un asesinato, el de Alexander, Sí. que es el autor que iba a publicar un libro sobre cábala y teología. Sí. Y que eso podría desvelar una red de secretos, mentiras, que salpican incluso a James, el difunto esposo de Anais, que tú ya has dicho que huye de un ambiente muy encorsetado, que no lo dejaba respirar. Sí. Pero el caso es que ella desconoce ese pasado y lo irá descubriendo. Sí. Bueno, la situación de la novela se sitúa en el Pallars, al noroeste de Cataluña, un sitio muy, muy bonito. ¿Y por qué en este escenario, rodeados de naturaleza, que da una impresión de cosa idílica, ¿no? Es que lo es. Por un lado, cuando fuimos a la Molina, me llevé una decepción porque estaba muy, a pesar de que era la época del COVID y que habíamos poca gente y todo esto, estaba muy, muy masificado y realmente
quedaba muy poco de un paisaje real. Entonces, para Semana Santa nos decidimos ver la zona esta de Lérida, que estos pacientes me hablaban de ella y no habíamos estado nunca. Y entonces estuvimos en Llivia, en un hotel que nos gustó mucho, y estuvimos recorriendo Sort, y estuvimos viendo la zona. Y ahí nos enamoramos de esa zona. Por lo tanto, en verano volvimos otra vez a ir, pero ya fuimos un poco más hacia la Guingueta d'Àneu, que es también le da nombre a Esterri d'Àneu y todo eso. Y allí descubrimos, auténticas maravillas, y además una gastronomía impresionante. O sea, yo cuando vuelvo de allí, vuelvo para llenar la nevera mía y la de mis hijos 2 meses. Sí, dan ganas de ir. Sí. Bueno, hay otro personaje, ya hemos hablado un poco de él, es Toni, el farmacéutico de Castelldarnau. Sí. Tiene a su cargo 2 hijas gemelas de 3 años, su madre pasa. Sí. ¿Y aquí te has inspirado en personas reales para crear a estos personajes? Una vez estaba en una entrevista en una televisión y me dijeron que claro, que yo tenía un tesoro, porque solo con los casos de las consultas podía escribir un montón de libros, y es verdad. Como tengo un montón de personajes, o sea, Joan, tengo uno de mis pacientes que tengo claro que cuando ha leído el libro me vino y me dijo, yo, yo, con otro nombre evidentemente y demás, pero sí, me da para muchas cosas, y pensar que yo veo en la consulta mucha violencia vicaria, mucha violencia machista, pero también mucha violencia ejercida por mujeres, que parece que sea algo de lo que no podemos hablar, pero existe. Y ahí no les voy a dar la razón ni a los Instel ni a nadie de todos estos, pero es algo que no tenemos que ignorar. Y eso no quiere decir que no se tengan que hacer leyes de protección y que todo esto no esté bien, pero no hay que olvidar que perversas, psicópatas hay entre las mujeres. Que pueden hacer daño a los hijos para hacer daño al marido, ¿no? Por ejemplo. Y utilizar a los hijos en contra del marido, esto es lo que más nos encontramos en los divorcios. Bueno, luego en la misma novela hay un tal de Orto Oscuro. Bueno, esto fue una especie de juego entre la palabra inglesa traducida y por el otro lado Star Wars, hombre, sí. Entonces, la palabra traducida tiene que ver algo con la historia escocesa. Entonces, eso luego nos terminará dando una de las pistas, ¿no? Pero sí, o sea, escogí eso por Darth Vader. Yo pensaba que también era como otro homenaje, sí. Y en este caso a Star Wars. A ver, yo soy de la generación que aquí en Barcelona llevé a mi hermana a ver la primera de la Guerra de las Galaxias. Mi hermana en aquel momento tenía, me parece que 7 años, nos llevamos 10, tenía 7, 8 años. Y me hice la cola de primera hora del cine. Nos quedamos a mucha cola todavía, nos quedamos para la segunda sesión. Y nos quedamos en la puerta de la taquilla en la sesión de la noche, pero en la puerta, o sea, nos dieron en las narices. Mi hija, bueno, es que para mí era la niña, mi hermana cogió un llanto cuando supo que nos teníamos que ir. Pero ya la habíais visto, ¿no? No, todavía no. O sea, claro, la estrenaban aquí. Yo me esperé a verla aquí para llevarla a ella al cine. Yo vivía entonces en Estados Unidos. Y el señor del acomodador me dijo, yo vigilo a la niña, vaya usted a la cabina, avisará a su familia de que no van a ir, ¿vale? Porque no habían móviles en aquella época. Yo tenía 17, 18 o 19 años, no tenía más. Me fui a una cabina telefónica que, por cierto, funcionó. Avisé a la familia, nos quedamos y el señor de la taquilla nos trajo un bocadillo. Y comimos haciendo cola para entrar a ver la película. O sea, que para mí tiene también un poco de... Bueno, además fue de las primeras películas que estuvieron con una connotación muy
budista, muy esotérica, porque aquí lo de la fuerza no era muy habitual. Entonces, claro, a mí me pareció preciosísima y maravillosísima. Pero ese día no la visteis. Ese día nos quedamos, sí, me Al quedé final, hasta la sí. sesión de noche, sí, nos quedamos ahí, porque no nos echaron del cine. Los que nos quedamos más o menos así, al final nos dejaron quedar, pues que mi hermana era un elemento de cuidado. O sea, yo para irme de casa de mi profesora de música tenía que arrancarla, porque se enganchaba literalmente en las paredes porque no se quería ir. La señorita Rosa, a ella le caía muy bien, pero no había manera. Y decía, esto es que viene otro alumno, cariño. No había manera. Entonces, no sabéis el pollo que montó, ¿eh? O sea, luego cambió, ¿no? Pues, hombre, afortunadamente a sus 50 y pico de años ahora no lo hace. Bueno, hemos dicho ya que es una novela coral, tiene muchos personajes, sí. Y yo quería preguntarte cuáles son tus favoritos, porque tendrás alguno, ¿no? Mira, tal vez la que entró de rebote y no estaba pensada que entrara es Iris, que es la más jovencita de todos. Va con el pelo así medio rapado, bueno, lleva tatuajes y luego se convirtió en un personaje muy entrañable. Es traductora de inglés. Es traductora de inglés. James después se descubre, pero esto no tiene más importancia, que le ha pagado los estudios. Entonces, bueno, y era un personaje que en el guión inicial, y porque haces las escaletas con cada capítulo, no estaba prevista, pero de pronto encontré que faltaba ese punto y ¡pum! La coloqué. Y realmente es el personaje de una muchacha que me hace mucha gracia, que me viene a la consulta, que es una mega crack en efectos especiales, en teatro y en cine. Y es que es ella. ¿Y sabe que es ella? Sí. Bueno, yo pasaría ahora a la segunda novela de la serie, que si no, no nos va a dar tiempo. Es La Red del Silencio. En La Red del Silencio, bueno, ya tenemos a todos los personajes, o a casi todos. Sí. Y empieza que, bueno, hay una maestra jubilada, Teresa, recién trasplantada del corazón, pero que empieza a hablar en sueños y a caminar sonámbula, siempre hasta un lugar determinado del bosque. Es como si el corazón del donante le quisiera contar algo. Pero esto es posible. En la novela hablas de algo que se llama memoria celular. O sea, ¿esto existe? A ver, a mí esta persona que dio... Bueno, es que se llevan 6 meses un libro del otro únicamente, porque cuando terminé el primero me di cuenta que por fin esa historia que tenía perfilada más o menos en un cajón podía escribirla. O sea, de pronto Anais me permitió ver cómo podía sacarla. Luis sabe que hemos hablado un montón de veces de esa historia, que la quería escribir, pero es que no encontraba la forma. Y fue terminar el libro y decir, ahí, ¿vale? Y tuve un paciente que me lo derivaron del hospital de Sant Pau. Es el médico que hizo los primeros trasplantes de corazón aquí en Cataluña, y él ha estado llevando a lo largo de los años, porque él hizo trasplantes en 1980 y algo, no recuerdo ahora los datos exactamente. Ha estado estudiando a lo largo de los años una serie de situaciones que se encontraba con algunos de sus pacientes trasplantados. Pero le preocupó muchísimo porque vivía con tanta ansiedad y tanta angustia que el corazón empezó a sufrir, a tener taquicardias y a no funcionar correctamente. Entonces me lo mandó porque él tenía claro que por mis conocimientos de medicina tibetana no lo iba a cuestionar, ni lo iba a tratar como un loco, ¿vale? Estuvimos trabajando con él y fue interesantísimo porque a través de hipnosis despierta pudimos ir recordando muchas más cosas que a él le venían en mente, y al final descubrimos
quién era la persona que había dado el corazón, que vivía en esa dirección que él tenía la obsesión de ir, en esa puerta donde él tenía la obsesión de ir, y que la esposa del dueño del corazón era esa cara que él veía una y otra vez. La persona esta, la señora esta, accedió a hablar con él y la verdad es que hoy en día son muy amigos, la mujer de él, esta señora, o sea, y ella realmente el hecho de saber quién llevaba el corazón de su marido y que realmente era alguien que honraba ese corazón, realmente el saber que algo de su marido vivía en alguien, le ha dado muchísima, muchísima paz. Entonces, bueno, esta es Teresa y además que va a Tony porque es el farmacéutico y él es que le da las medicaciones y le llega muchos días desencajada o toda mojada o realmente la policía es avisada porque siempre aparece en esa curva del Pallars. Esa curva tiene una historia de fantasmas, o sea, no tiene que ver, pero bueno, me hizo gracia y es una curva que existe. Y es una curva que existe, es una curva que tiene una historia de fantasmas y bueno, pues... Bueno, la señora cuando llega allí se despierta. Se despierta, con una frase siempre, ¿vale? Sí. Y entonces Tony no sabe a quién acudir, porque, bueno, la quieren encerrar en un manicomio y a él le preocupa mucho que al final esta mujer tenga un accidente o le pase algo y no se le ocurra a nadie más que a Nice para poder pedirle ayuda, ¿vale? Entonces, claro. Bueno, el caso es que empezando a ver qué pasa, resulta que hay muchas más cosas. Sí. Bueno, en La Red del Silencio nos hablas de bastantes temas. Hay la corrupción política y policial, la contaminación ambiental provocada por la proliferación de macrogranjas, supongo que allí hay, ¿no? Bueno, es que allí el gran problema que tienen es las macrogranjas porcinas. O sea, los residuos que dejan en las aguas y en todo es de una contaminación brutal. Y en el Pallars hay este problema. Hay este problema, sí. Bueno, también sale la lucha de los ecologistas para intentar arreglar cuando cosa. intentaron parar la nueva ampliación de Spot. O sea, me he basado en hechos reales que han ocurrido en la zona y que realmente tienen que ver con temas de ecología. A ver, las bellas xisquetas es en el intento de las mini granjas de recuperar el ganado autóctono para mantener un equilibrio en la zona. Pero con tanta cosa, ¿tú cuál dirías que es tu objetivo principal? ¿O cuál era lo que tenías más en mente? Hacer pensar a la gente y que se dieran cuenta realmente de que todas estas cosas se están consintiendo porque hay una enorme corrupción política detrás de todo esto y que estamos renunciando a nuestros derechos y estamos renunciando a nuestro paisaje, a nuestro entorno y a la posibilidad de crear negocios que funcionen sin destruir las cosas simplemente porque hay 4 que puntan y se autorizan las cosas. Entonces es una pena que cuando estos ecologistas salen a protestar no averigüemos por qué, no preguntemos el por qué. Y si estamos de acuerdo con eso, jolín, somos nosotros los que nos hemos de unir a ello. O sea, ahora están saliendo los médicos a protestar con los auxiliares, y nos lo miramos y aún nos cabreamos porque no nos... Perdonad, pero ayer me vino una enfermera de UCI de neonatos del Vallebrón que se acababa de despedir. Llevaban sin vacaciones y llevarán sin vacaciones porque no se las van a dar todavía desde el mes de marzo de este año. O sea, no han podido tener más que un día de fiesta cada muchos, porque aunque te los den, te los quitan porque hay problemas de personal. Y encima, porque unos padres hicieron una pataleta cuando eso se podía comprobar, porque se graba todo en las cámaras, porque se registra cuando has hecho los giros, cuando has dado la medicación. Bueno, la humilló públicamente de una manera brutal. La niña esa le pasó 2 días y medio llorando.
Y digo niña por la diferencia de edad, ¿vale? O sea, me acuerdo. Entonces, al final ha dejado, pero es que como ellas, hay muchas enfermeras que están dejando su puesto de trabajo porque hacen esto. Yo el verano pasado tenía una chica que me estaba haciendo la extracción de sangre en la Quirón, llorando a lágrima viva, o sea, imaginaros el panorama, ¿vale? O sea, porque había perdido su viaje de vacaciones a México, porque el responsable, el coordinador, les había cancelado las vacaciones. Parece mentira que esto no os enteréis. O sea, y que cuando ellos salen, no salgamos nosotros también. En el fondo están protegiendo nuestra vida. Si están cansados, ¿cómo operan? Si están cansados, ¿cómo nos cuidan? No, eso evidentemente es una cuestión de dedicarle, bueno, lo primero dedicarle más presupuesto. ¿Y por qué no se les dedica? Porque bueno, a esta gente no se les está pagando porque no hay Claro. presupuesto desde el año pasado. Pero estamos cambiando bordillos en Barcelona. Pero no hay presupuesto desde el año pasado para el hospital. Son 9.000 personas que trabajan ahí. O sea, las luces, o sea, no sé. Es un tema de prioridades. Entonces, esto es lo que yo quería un poco denotar en el libro, ¿no? Que reaccionemos, que actuemos. Hombre, el libro desde luego hace pensar en todas estas cosas que, bueno, que nos afectan y que también afectarán a las nuevas a generaciones. nuestros hijos y Porque nietos. A ver, aquí vemos algunas ya que somos del club de las abuelas. Claro, es que cuando te planteas que qué les vamos a dejar a nuestros nietos, dices, es que, y en el fondo nuestra generación es la responsable de haber consentido que todo esto haya pasado. Y dices, yo siento vergüenza y me da rabia. Y cuando veo lo de Gaza, aún siento más vergüenza. Pero cuando veo lo de Ucrania, me pregunto que Europa, ¿qué puñetas espera? O sea, estamos perdiendo los valores europeos. Estamos perdiéndonos totalmente. Nos hemos atocinado. Y no nos damos cuenta de que esta vez estamos presenciando, me gustó mucho, lo contaba el otro día una arqueóloga, historiadora, y además lo decía muy emocionada y muy entusiasmada, y me hizo mucha gracia por el entusiasmo. Estamos presenciando la caída de un imperio, pero por primera vez no es un imperio dentro de Occidente que renace en Occidente. No, no, el nuestro se va a la mierda y va a salir otros dos. Y entonces recuerdo que hablo de China, el otro no me acuerdo cuál dijo, ¿no? Y pensé en una película que era 500 días en Pekín o algo así. Sí, será 55 días. 55 días en Pekín, algo así. Que era una película de estas antiquísimas, ¿no? Que en un momento dado, el Charlton Heston decía, Charlton Heston o el Devin, no recuerdo bien, decía, temed el día que el dragón se despierte. Bueno, pues el dragón ha despertado y hemos sido tan burros que no nos hemos dado ni cuenta. Pero eso sí, será emocionante, nos vamos a la mierda, o sea, es una cosa impresionante. Y no decimos nada. En psicología se hizo un experimento con las cajas de Skinner, los pobres ratones típicos. Entonces, en una caja se puso ratas muy apretadas y con carencia de comida. En otra se puso las ratas con más o menos espacio y con comida a veces sí, a veces no. Y en otras se les dio mucho espacio y comida a tutti pleni, ¿vale? Los que tenían que luchar por sobrevivir se machacaban entre ellos. Los que estaban así en intermedio hacían clanes, hacían grupos y iba mejorando además la especie. O sea, los nuevos ratones que nacían con sistemas adaptativos nuevos. Y los que tenían las cajas anchas y comida tutti pleni dejaban hasta de reproducirse, no tenían ni sexo. Se habían vuelto unos vagos. No hacían nada. Ya. ¿Vale? O sea, que me lo hagan todo, ¿no? Sí, y esto se hizo en el año 84, me parece que podíamos haber aprendido algo, ¿vale? Pues un poco es lo que yo intento, ¿no? Para mí los libros tienen que ser amables, tienen que ser dulces, no tienen que ser agresivos, pero sí sembrar semillitas y hacer pensar. Bueno, desde luego hacen pensar. Y
también otra cosa amable es la naturaleza. Sí. El bosque de Jerdar, que sí. existe de verdad. Sí, además Sí. con este nombre. Sí, se considera la zona boscosa con abetos más grande de la península ibérica. Es La precioso. cascada del Gerber también existe. Oye, que además cuando empiezas, o sea, hay un trozo del caminito que puedes dejar unos pocos coches aparcados y entonces luego empiezas el camino. Y cuando empiezas el camino hay moho, pero que, bueno, no es muy resbaloso porque hay unas maderas, pero cuando entras nada, a unos 100 metros, es fosforito el verde. Cuando le da la luz, hace un efecto fosforito. Y a partir de ahí hablan de los Meinairons. Sí, ahora hablaremos de ellos. Bueno, el caso este también dan ganas de ir de excursión. Aparte de pensar, las novelas de este tipo, de Ellen Flix, que nos lleva al Pallars, pues también nos dan ganas de disfrutar de la naturaleza, bueno, de la que podamos. Y resulta que también hay como leyendas en la zona muy entretenidas, como la de los Meinairons, que yo no la conocía, tampoco, ¿no? Sí. Bueno, también en los sueños de Teresa pues aparecen los Meinairons. ¿Pero qué son los Meinairons? Sí, son unos duendecillos tan pequeños que serían como del tamaño de una aguja de coser, de estas que pones para los dobladillos. Entonces te los describen como que caben dentro de un estuche de agujitas de coser. Pero son muy trabajadores. Si tú no les das cosas a hacer, o sea, que te hagan, entonces pueden hacer muchas desgracias y pueden hacerte la vida muy difícil. A mí me hizo pensar en un cuento del zapatero. El sastre de Harvey y también el del zapatero, que tiene unos duendes que le hacen los zapatos por la noche, ¿no? Los zapatos y la ropa para sí, el conde. para el conde. Sí. Entonces me hizo pensar y ver cómo en muchas tradiciones, aunque estén separadas por muchos kilómetros, aparecen un poco las mismas leyendas, ¿no? Y está bien que tengan ganas de trabajar. Sí, mucho. Siempre están trabajando. Y si no les das trabajo, entonces la lían. La lían parda. Bueno, el club de lectura, claro, tiene que ir avanzando en sus investigaciones para descubrir qué es lo que pasa y qué le pasa a Teresa con su corazón trasplantado. Pero en todo eso, en toda la investigación, también hay tiempo para la gastronomía. Sí. Anais y todos los del club de lectura comen muy bien, porque hay otro personaje, Beth, la asistenta doméstica y cocinera, que cocina platos y postres súper suculentos. Yo para esta entrevista... ¿Y qué nos recomiendas? Que tú me preguntaste, entonces hice un poco de selección porque hay muchas cosas, ¿eh? Una que es muy tradicional de allí es la girella, que es una especie de embutido que es además uno de los platos más representativos del Pallars y que además se hacía y se cocinaba cuando las épocas en que en los pueblos se reunía la gente para hacer matanza y para cocinar para todos, para que cada uno se llevara sus raciones y sus porciones. Ahora tú vas allí y en las tocinerías puedes encontrarte la girella, de más calidad o de menos, dependiendo de dónde la compres, pero bueno, yo como me relaciono con gente de la zona voy preguntando, ¿y abón? ¿Y qué? Y entonces, bueno, me recomiendan sitios del propio Pallars y bueno, el pueblo este del Galfort, que ahí están los quesos, es... bueno, no me sale el nombre del pueblo, luego cuando me venga os lo digo. Entonces la guirella es esto, es un embutido muy laborioso, es típico de fiestas mayores y se puede encontrar en las carnicerías. Se hace con estómago de cordero, o sea, no con cerdo, se hace con estómago, que se queda un poco de cordero, en concreto su asadura. Entonces con panceta, con huevos, con arroz, con pan rallado, con ajo, con perejil, con sal y pimiento, ¿vale? Y realmente se considera muy gourmand. El otro es el tupí, que es un tipo de queso que además se hace con aguardiente de la zona y tiene un sabor muy especial, muy característico y es muy bueno. El otro, evidentemente en castellano, se llaman senderuelas, es arroz con senderuelas o carretas,
fuera de allí les llamamos moixernons, o sea, cuando sales del payar se llaman moixernons, ¿no? Entonces son unas setas de temporada que aportan mucho sabor y un sabor muy similar. Se llama rial. Rial, exacto, un rial, ¿vale? Entonces se hace con frijoles confitados, con cebolla y con aceite. Es una receta muy sencilla, pero si sabes cocinarla, es un arroz de montaña para chuparte los grandes dedos. gourmets, ¿no? Sí. Y luego el postre, que es un postre que me pareció muy curioso y me hizo mucha gracia, es el filiberto. Yo la primera vez que vi lo del filiberto pensé, ¿de dónde sale esto? Y entonces es un postre fresco, es ligero, que combina la acidez del yogur de cabra con la dulzura del helado de vainilla o de nata y la grosella de toda la vida. Y resulta que es que viene de el nombre de una gata del Hotel Passeig de la Vall de Súa. ¿Vale? O sea, en homenaje a esa gata hicieron este postre y se ha convertido en un clásico de la zona. Sí, o sea, me hizo Bueno, mucha si vamos gracia. por allí tomamos. No, no, El ja filiberto. Tenen un cap, ja sempre. Sí. És aquest. Sí, Hi ha un bueno, gat. evidentemente ya no es No es este, aquest, ya no pero es, sí, ya no pero es sé que hay un este, gat. pero sí tienen un gato. Bueno, hay otro personaje que de momento aún no hemos hablado de él, que es que Anais Stewart tiene una hermana, Sí. Elisenda. Y Elisenda, que no sale mucho en el primer libro, pero en el segundo sí, resulta que es experta en ciberseguridad y bueno, en las investigaciones de Anais es muy importante. Sobre todo en esta sí. Sobre todo en esta Sí, última, en la red del silencio. Porque los ciberdelincuentes, pues, saben mucho. Pues sí. Bueno, en la red del silencio se nos presenta como una experta en esteganografía y programas de última generación como Veracrypt o Crococrypt. Esto no te lo has inventado, ¿verdad? No, Son reales. tengo un paciente que me viene por estrés postraumático porque él ha estado trabajando en ciberseguridad en Inglaterra, ¿vale? Y bueno, todo lo que ellos han trabajado, han visto, bueno, le ha fundido la circuitería, pobre hombre, es una bellísima persona. Y hablando del libro y hablando de que necesitaba entender un poco cómo funcionaba todo esto, bueno, me hizo un curso que no veas, o sea, en estos momentos te puedo explicar lo que quieras sobre ciberseguridad. Estos dos son los que más se utilizan y sobre todo más del cibercop es el que utilizan realmente los sistemas de seguridad. O sea, el famoso Pegasus, estaríamos dentro de un cibercop de estos, ¿vale? O sea, sé que un Pegasus es eso ahora, ¿vale? Entonces, evidentemente, como es una red de conspiración, evidentemente utilizan estas tecnologías. Para que no se descubran sus... Y como hay una historia de fondo, que es la relación de ella con su madre y su hermana, ¿vale? En la que ella huyó para Inglaterra y entró en la Interpol en Inglaterra para huir de una mamá muy típica española, manipuladora, chantajista, dramática, etcétera. Cuando ella regresa aquí, bueno, pues se van al Pallars porque es lo más parecido que encuentra él a Escocia y porque pueden encontrar terreno para poder hacer la casa y todo esto. Ella realmente esquiva a la madre, pero esto hace que la hermana cargue con la madre y tenga que aguantar todo lo que la madre... Entonces, en este segundo hablo de esos conflictos de familia y de cómo poder llegar a romper esas dinámicas nocivas que en lugar de unir a las familias nos separan y nos crean muchos conflictos. Y es con toques muy sutiles, pero es todo a través de la propia hermana. Y la hermana acepta, incluso en algún momento, rozar el límite de lo legal, ilegal, porque realmente quiere reencontrarse con Anais. Sí, y porque vale la pena hacerlo, por la Sí. investigación, ¿no? Sí.
Bueno, y la esteganografía. A ver, es el arte de encriptar imágenes, textos. A ver, podemos, por ejemplo, en la portada esta podría haber algo encriptado y no tendríais por qué saberlo nadie. Solo alguien que supiera solo un experto. Un experto que sepa que en la portada está, en todas las portadas está eso encriptado. Hay un mensaje oculto, ¿vale? Entonces ya con la máquina Enigma ya era en el fondo lo mismo. Lo que pasa es que claro, no habían los adelantos que existen hoy en día. Y ahora hablamos mucho de la IA, pero la IA ya existe en el sector desde hace 15 años y ya se utiliza desde hace 15 años. Entonces, el que ahora esté llegando al público es porque interesa que llegue al público, nada más. Como ¿vale? en su momento Internet, ¿no? Exacto. ¿Vale? Entonces, bueno, Luis unió en una época que todavía no existía Internet a través de teléfono unos ordenadores de una zona donde les interesaba a la central de la misma zona y lo hizo a través de la línea telefónica. O sea, y entonces no existía Internet. ¿Vale? Entonces, bueno, de alguna manera hay muchas cosas que cuando nos llegan a la opinión pública ya hace mucho tiempo que se están haciendo, pero que no se han aplicado al uso habitual, ¿no? Yo te voy a hacer una última pregunta, pero no sé, ahora me acuerdo, pero nos hemos olvidado de la lectura. Pero lo quería como cierre. Ha estado perfecto. La pregunta sería, nos vas a volveremos a encontrar a Nice Stewart y a los miembros del club de lectura Holmes. Sí, pero será ya a mitades del año que viene, porque ahora estoy inmersa en una obra que solo hay una persona que sabe el título y cuando me lo oyó me dijo ¡Wala! Dan ganas de comprarlo y aún no me has dicho de qué va. ¿Vale? Es sobre una psicoanalista junguiana americana que va a Viena, a Austria y después a Innsbruck porque quiere hacer su tesis doctoral. Y la tesis doctoral está basada en poner al descubierto los personajes reales asfixiados por la historia oficial. Y entonces aquí nos basamos en Elizabeth, emperatriz de Austria, Sisi, y el personaje Sisi, o sea, está asfixiada por Sisi, y Ludwig II, que lo tacharon de loco, ¿vale? Porque él consideraba que un país, un imperio, no valía la muerte de un solo soldado. Entonces lo tacharon de loco en una época totalmente belicista. Entonces, realmente, el personaje de la maestra de ella está basada en Jean Shinoda Bolen. Yo la tuve de profesora de arquetipos junguianos. Y entonces pongo como Margaret Lowell a este personaje, habrá quien se dará cuenta, y a través de esa tesis y de ese estudio de esos personajes, a través de que descubren las poesías que escribía Sisi con seudónimo, de las cartas que escribía Ludwig con seudónimo, y a través de los documentos que se han ido encontrando y descubriendo, ella va desvelando al personaje, pero al mismo tiempo está haciendo el desarrollo de la psicología compleja de Jung, que nos lleva como tramo final a la individuación, que sería como el despertar del sujeto, o no es exactamente una iluminación, porque es mucho más que eso, porque la iluminación es algo íntimo y personal, ¿vale? En cambio, la individuación te termina llevando a lo colectivo, te termina yendo hacia, porque cuando tú despiertas a Buda a tu interior no tiene que haber intención de ayudar ni de intervenir, es no acción, ¿vale? En cambio, en la individuación hay el servir como ejemplo para que haya ese cambio en el subconsciente colectivo de la especie, ¿no?
Y a mí eso me gusta mucho de la psicología compleja de Jung. Entonces, naturalmente, no es una novela de cozy crime, No, es tipo novela. es novela, pero evidentemente psicológica. es una novela psicológica, Mm. no es un thriller tampoco, que esto le desconcertó un poco a Luis cuando me ha estado ayudando a hacer las correcciones, hasta que se dio cuenta de que realmente era una evolución, un trabajo de evolución personal. Y evidentemente Clara Hueso yo, o sea, soy yo y mi despertar, como yo pude entenderlo. Y es un canto a dar voz a la gente que estamos constreñidos por la vergüenza de no seguir las normas impuestas, ¿vale? Entonces, yo hace años que esto lo salté, pero necesitaba proyectar. Entonces, evidentemente, Clara Weiss es joven, es una mujer 30 y pico añera, o sea, en su proceso, en su evaluación. Entonces, hay el psicólogo freudiano, lacaniano, rígido, muy austriaco. Está el oponente joven que le dará caña en su presentación de la tesis y que la tratará de pueril, ¿vale? Y poco científica. Pero bueno, es esa lucha también que hubo con Freud y Jung. Cuando fueron a Estados Unidos, Freud volvió diciendo que los americanos eran unos salvajes y que no iba a volver a pisar nunca más. Aquello nunca se ha sabido históricamente qué pasó, pero en cambio a Jung se le adoró en Estados Unidos. Y la línea de psicoanálisis junguiano es la que prima en Estados Unidos. Y una cosa, en este libro tú eres la protagonista. Bueno, Bueno, de aquella manera. Bueno. Pero en ¿cuánto hay de ti, de Laura Mestres o de Anais Stewart? Es una mezcla entre mi hija Ana, que ella decidió que no se veía trabajando con psicología clínica y entonces quiso hacer forense. Y bueno, de alguna manera yo ahora estoy trabajando en la zona de Ciudad Judicial, donde está el Instituto Forense, o sea que no, pero que de alguna manera ella hay una parte, incluso la descripción física es mi hija Ana. ¿La descripción de quién? ¿De Laura Mestres o de Anais? De Anais. Laura Mestres soy yo, pero Anais Stewart es totalmente mi hija, sí, sí, con sus tics, con sus puntazos. ¿Vamos justitos de tiempo? Sí, un poquito, pero bueno, podríamos, yo creo que tenemos tiempo de la poesía. De una lectura. Sí, es que si no, no dará tiempo. De la del silencio, después si alguien quiere hacer o... alguna pregunta, y si no, bueno, ahí los libros están ahí, ¿no? Sí. Mira, a ver, os quiero leer el epílogo, que es el final de, no el final de la serie de Anais Stewart, pero sí el cierre del libro de La Red del Silencio. Y dice, la primavera esta vez no dudaba. Se abría con determinación entre las ramas del bosque de Villa Holmes. La nieve había cedido y el sol brillaba con esa luz temblorosa que solo se ve en tierras que han sabido guardar secretos. La Semana Santa, la Holy Week, también había terminado en el Reino Unido. Era el día de despedida definitiva. La entrega de las últimas cenizas de James. Los invitados llegaron el día anterior, los viejos amigos de infancia, con su elegancia británica, sus bromas contenidas y sus modales de salón, se mezclaban con el club Holmes bullicioso y excéntrico como siempre. Beth dirigía las tareas logísticas con la precisión de un general de cocina. Fina había preparado una exposición íntima con manuscritos inéditos de James, que los invitados leían en silencio como si tocar sus palabras lo invocaran. La casa olía a su colonia, Down, necesitaba que todos lo tuvieran presente, con todos los sentidos despiertos. En los espacios comunes sonaba la playlist que Anais había seleccionado. Una cosa, los dos libros, al final, hay toda una serie de documentos, copiando los documentos policiales, añadiendo hojas de periódico y en este en concreto los interrogatorios y las transcripciones de los interrogatorios. Lo digo porque, bueno, al final está el playlist, ¿eh? La casa olía, digamos, todo era James, pero sin peso, presente, pero en calma. La familia escocesa ocupaba los lodges. Juan y Elisenda supieron cómo hacer que se sintieran en casa. Juan y Elisenda son la hermana y el cuñado de ella. Ana
Ana, la madre de Anais, fiel a su dramatismo, sollozaba repitiendo frases como «Yo sabía que este hombre era demasiado bueno para durar». Por suerte, nadie más entendía castellano. Pau y Ainet, los hijos de Elisenda, correteaban entre los invitados con coronas de margaritas, seguidos de las gemelas de Tony y los pequeños de Robert Jr. Todo era tierno, natural, sin imposturas. La alcaldesa Carmen Villa se había pegado como una lapa a la madre de Anais. Nadie la había invitado, pero se presentó. Anais no discutió, sabía que venía por una foto junto al escocés descendiente de María Estuardo. La dejó estar, como se deja estar a las cosas que no tienen remedio. La ceremonia tuvo lugar en el claro del bosque, donde un banco de piedra aguardaba bajo el gran abeto. Sobre una mesa cubierta con lino blanco y flores silvestres reposaba una urna artesanal con el resto de las cenizas de James. El jardinero había dispuesto las flores con esmero, incluso aquellas que había enviado Olivia, un ramo discreto de flores blancas, acompañado de una tarjeta sencilla que decía «Gracias por no rendirte». Las niñas espontáneamente añadieron margaritas que habían recogido esa misma mañana. Anais, vestida con abrigo azul oscuro, subió sin papeles al pequeño estrado improvisado. Sonaba suavemente On the Nature of Thy Light de Max Richter. Es una canción que a mí me gusta muchísimo. Con voz serena dijo: James no se ha ido. Lo sembramos hoy en este bosque, porque aquí soñó, escribió, amó y creyó en futuros que aún no existen. Su raíz queda aquí, unida a Escocia. Allí descansa parte de él, como pidió. Hizo una breve pausa, sus ojos se nublaron un segundo. Como editor, creía que todas las historias merecen una segunda lectura. Así que no lloréis por el punto final. Mirad el bosque. Esto es una coma. Elisenda subió entonces sin prisa. Sostenía un folio amarillento doblado con cuidado. Lo había llevado en el bolsillo interior de su abrigo, como si fuera un secreto. No miró a nadie. Solo levantó la vista hacia el cielo y leyó: Brújula y hogar, escrito por James para Anais. No todo amor hace ruido. El nuestro era un faro que aprendí a seguir con los ojos cerrados. Anais, tú fuiste mi norte, cuando el mundo parecía girar sin sentido. Mientras afuera corrían los años y dentro se encendían silencios, tú esperabas, con pan recién hecho, con libros abiertos en la página precisa, como si supieras que a veces regresar es más difícil que partir. Amarte fue aprender que el hogar no es un lugar, sino la certeza de que alguien sostiene la puerta abierta. Tu voz era la brújula, tus gestos el mapa, y cada noche al volver encontraba mi nombre intacto en tus ojos, como si el día no hubiera tenido ni un solo filo. Tú no me salvaste del mundo, me mostraste que se podría vivir en él. Y si hoy escribo esto, años atrás sin saber cuándo sería leído, es porque comprendí que algunos amores no mueren, se convierten en pan caliente, en papel subrayado, en las cosas pequeñas que nos esperan como si supieran que vamos a volver. Anais, amor mío, si alguna vez me pierdo más allá de los días, sabré encontrarte. Tú serás la casa, el pan, la página. Elisenda dobló el papel y aquí os lo dejo. Bueno, pues muy bien.